Una vez más tenemos la oportunidad de meditar en la palabra del Señor. De todo corazón deseo que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para ello vamos a ir a la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, que dice así: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si tuviéramos la oportunidad de vivir en una casa diseñada por nosotros, con los muebles que más nos gustan, con la pintura de vanguardia, es decir, todo a nuestro gusto, sin duda firmaríamos en ese momento, diríamos que sí. Cuando vemos la historia del hombre, podemos observar que en su intento de contentar a los dioses y desde su ignorancia, ha construido grandes templos en honor a esos dioses. De hecho, algunos de ellos fueron parte de las maravillas del mundo antiguo, como el templo dedicado a la diosa Diana en el tiempo del apóstol Pablo. Lo que vemos es que esas maravillas o esos templos fueron diseñados, toda la liturgia, todo el ritual, todo fue inventado por el hombre. Y la gran diferencia que encontramos en lo que el hombre ha inventado con lo que Dios nos ha revelado es que cuando vamos a la Biblia, las instrucciones las da Dios. Dios es el que nos dice cómo, cuándo y dónde hacer las cosas. De hecho, Él da instrucciones acerca del tabernáculo, acerca del templo, y no es el lugar de su morada, pero sí es el lugar donde Dios se va a comunicar y va a tener un encuentro con su pueblo. Por eso una de las revelaciones más sorprendentes que vemos en el Nuevo Testamento es con respecto a la morada de Dios. En Hechos, capítulo 7, versículo 24, el apóstol Pablo dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos de hombres. Y me gustaría subrayar esto, que el Señor que hizo el cielo y la tierra no habita en templos hechos por manos humanas. Y si Dios no habita en templos, ¿dónde habita?, nos preguntamos. Cristo nos revela dónde habita Dios. Cuando Él a sus discípulos les dice en Juan: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Vuelvo a subrayar, Él dice que tanto el Padre como Jesús vendrán aquellos que le aman, que guardan su palabra y harán morada en Él. El apóstol Pablo, cuando escribe a las iglesias en sus escritos, también nos da incluso más luz con respecto a ello. Pues nos dice que Cristo habita por la fe en nuestros corazones y que somos morada de Dios a través del Espíritu que vive en nosotros. El mismo texto que al principio leíamos: somos templo de Dios y lugar donde mora el Espíritu Santo. El propio autor de Hebreos, hablando de Jesús, dice que Jesús fue hijo fiel sobre su casa, la cual somos nosotros. Luego queda claro que el lugar donde Dios vive, habita, reside, mora, es en el corazón de aquellos que le aman, de aquellos que guardan su palabra, y a Dios le ha placido habitar, morar, vivir allí. Salomón, cuando construyó el templo, tenía claro que ese lugar era pequeño para lo grande que era Dios.
Él dice, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón sabía que la grandeza de Dios, la gloria de Dios, la majestad de Dios era demasiado grande para estar habitando, viviendo en un templo hecho a su medida. No obstante, la petición que hace Salomón es que Dios escuche las oraciones que se hacen desde ese lugar. Luego, como todos sabemos, cuando Dios está diciendo que mora en nosotros, está diciendo que Dios vive, reside, se establece, permanece, que es como el diccionario de la Real Academia define la palabra morar: habitar o residir habitualmente en un lugar determinado. Cuando vamos al ayuntamiento a sacar el padrón municipal, ahí certifica el lugar donde vivimos. Luego podríamos decir que si Dios tuviera que sacar el padrón espiritual, Dios tiene domicilio en mi vida. Dios tiene domicilio en tu vida si le amas, si guardas su palabra, Él vive en ti. Luego podemos decir que uno de los mayores privilegios que tenemos como hijos de Dios es que Dios mora en nosotros, es que Dios vive en nosotros, porque le amamos y porque guardamos su palabra. Y como templo o casa de Dios que somos, podemos ver que Dios tiene varios deseos con respecto al lugar donde Él habita. Dios desea que su casa se llene del perfume del adorador. Dios desea que su casa se llene de su presencia y de su gloria. Y Dios desea que su casa esté llena de su Espíritu Santo. Veamos esto. Lo primero que vemos es que Dios desea que su casa huela a un perfume especial. Le llamo el perfume del adorador. En Juan capítulo 12, versículos del 1 al 3, leemos: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto y que Jesús había resucitado, y a quien Jesús resucitó de los muertos. Y le hicieron allí una cena. María servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él a la mesa. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Una libra es como cerca de medio litro de perfume. No extraña que al derramar toda esa cantidad de perfume, dice, y la casa se llenó del olor del perfume. Pero la razón por la cual la casa se llenó del olor del perfume es porque María derramó ese perfume sobre Jesús. Todos nosotros solemos poner ambientadores, abrimos las ventanas, todo lo que sea necesario para que la casa tenga un buen olor. Cuando uno entre, se encuentre agradable. Nosotros, hablo ya personalmente, en casa pues tenemos varios ambientadores y especialmente hay unos que cada cierto tiempo dispara una ráfaga. Suena algo así como pss. Y cuando suena eso, al momento viene un olor grato en todo ese lugar. Bueno, cuando vamos a las Escrituras, podemos ver que hay dos relatos similares, pero distintos, que dan el testimonio del momento en que Jesús fue ungido con perfume
de nardo puro, derramado sobre él. Esto es un acto profético, fue un acto de adoración a Jesús. En ambos casos, las protagonistas son dos mujeres. En uno de ellos, María Magdalena, nos habla Lucas de ello, y el otro, María, la hermana de Lázaro y de María, que acabamos de leer. Es evidente que no tenemos tiempo para meternos en estos relatos, pero sin duda que al leerlos sentimos una punzada en nuestro corazón y deseamos ser como estas mujeres. Algo de envidia nos recorre por el cuerpo y quisiéramos ser ellas en ese momento de derramar ese perfume sobre Jesús. Sabemos por el texto que a algunos les molestó, porque decían que mejor se hubiera vendido ese perfume y haberlo dado a los pobres. Entre ellos estaba Judas, pero Judas lo decía porque él se quedaba con parte del dinero. Sin embargo, podemos decir que las dos Marías escogieron lo mejor. Las dos Marías estaban en el lugar más alto, en el lugar más grande, como dice esa preciosa canción, a los pies del Maestro. Ahí a los pies del Maestro. Es el lugar más grande, el lugar más precioso donde podemos estar y que nadie nos puede quitar. La casa se llenó del perfume. Querido hermano o amigo, que nuestra vida, que es la casa del Señor, se llene del perfume de adoración, se llene del perfume de alabanza, se llene del perfume de gratitud, se llene del perfume de santidad. ¿A qué olemos? ¿Olemos a ser verdaderos adoradores como el Padre busca cuando dice el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren guiados por el Espíritu y en verdad? Somos el frasco de alabastro que se quiebra y al quebrarse, al romperse sale perfume que agrada al Señor. Nuestra vida entregada al Señor. El olor es símbolo de identidad. Cuando olemos un perfume y lo conocemos, enseguida podemos decir, mira, este perfume es tal o cual, esta marca o este tipo. En Éxodo, capítulo 30, vemos que Dios manda cómo debía de hacerse el aceite, el perfume de la santa unción para el tabernáculo. Y lo interesante es que dice que cada uno lo hacía según el arte del perfumador. En otras palabras, Dios les daba las indicaciones, la composición, pero cada uno lo hacía según el arte que tenía. Y esto nos habla de que tu adoración a Dios, tu alabanza a Dios, es única. Es conforme a tu arte, es conforme a tu corazón. La mía no será igual que la tuya. Es importante también que el perfume dure. Pues sabes, a veces hemos comprado imitaciones y sí, al momento huelen muy bien, pero al poco tiempo ya deja de oler. Se acaba el olor. Esto nos habla de que no seamos imitadores, que no seamos imitaciones, que seamos originales en alabar a nuestro Dios, en adorar a nuestro Dios. Que nuestra casa se llene de ese perfume, como dice el texto, y la casa se llenó del perfume porque Jesús fue adorado. Que tu casa y la mía estén llenas del perfume por la adoración al Señor. Y esto nos lleva al segundo deseo de Dios, que lo vemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 5, los versículos 13 y 14. Dice:
Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Dios, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. La gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Luego, el segundo deseo de Dios es que su casa esté llena de su gloria y de su presencia. En el bloque donde vivo, de vecinos, pues hay unos vecinos que ellos no viven ahí. Ellos suelen ir a la casa en periodos vacacionales. El resto del año la casa está vacía. Cuando Dios dio su vida por ti y por mí, compró nuestra casa, o sea, nuestra vida le pertenece a Él. Somos su casa, somos el lugar donde habita. Y cuando lo compró con el precio de su sangre, la sangre de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, no lo hizo para venir de vez en cuando a nuestra vida. Lo hizo para estar siempre en nosotros. Dios no viene de vez en cuando en vacaciones o en días festivos. Su deseo es que en su casa, que somos nosotros, habite siempre su presencia, habite siempre su gloria. En otras palabras, que su presencia y su gloria llenen nuestra vida. Que la gloria del Señor, la presencia del Señor llene nuestra casa, como hemos leído. Moisés lo tenía muy claro. Moisés le dice al Señor, Señor, si tu presencia no va conmigo, si tu presencia no está en mí, yo no voy a ninguna parte. David también lo tenía claro, porque en su deseo, el anhelo de David era construir una habitación, construir un templo, construir un lugar donde poder contemplar la gloria y la hermosura del Señor. Cuando el arca de la presencia de Dios cayó en manos de la familia de Obed-Edom, dice la Escritura que éste fue prosperado y bendecido. Pero mucho más que el arca de la presencia tenemos nosotros. Pues nosotros tenemos a Jesús. Nosotros tenemos su Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios también desea bendecir nuestra vida. Es en esta casa donde Dios habita que debemos de tener esa intimidad, donde debemos disfrutar de su presencia, donde debemos de contemplar su gloria. Y cuando esto ocurre, como dice la palabra de Dios, aun sin darnos cuenta, somos transformados, como dice en Corintios, porque somos transformados mirando cara a cara al Señor, transformados por su Espíritu Santo. Y esta transformación de disfrutar, de vivir la presencia de Dios en nosotros, de que otros puedan ver que algo distinto tenemos, porque Dios habita dentro de nosotros, nos lleva al tercer deseo de Dios. Y es que Dios desea que su casa sea llena de su Espíritu. Recuerda que su casa somos nosotros. Somos nosotros el lugar donde Dios habita. Y para ello leemos en Hechos, capítulo 2, versículos del 1 hasta el 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
De repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Y se les aparecieron en lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Por un momento, fijémonos que dice que la casa se llenó de ese viento recio. La casa se llenó del Espíritu de Dios. Y todos los que estaban allí, dice la Escritura, todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo. Es el Pentecostés que todos conocemos. Por lo general en la casa es la esposa o la mamá la que sabe todo lo que hay en la casa. ¿Dónde van colocados los diferentes artilugios? ¿Dónde están? Siempre solemos preguntarles: mamá, ¿dónde está? Querida esposa, ¿dónde está? Porque nosotros hay ocasiones que no sabemos dónde lo han puesto. Y siempre ellas saben dónde está. Ellas saben cuándo la casa necesita la limpieza y también cómo hacerla. Cuándo necesita una reforma. Ellas están al tanto de la casa mucho más que nosotros. Pues así, algo parecido es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que conoce lo más íntimo de Dios. Es el Espíritu de Dios. Por eso Jesús dijo: os conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, otro consolador, otro guiador, otro que estará con vosotros todos los días. Por eso la Escritura nos insta a que seamos continuamente llenos del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo: sed continuamente llenos del Espíritu Santo. Nos está diciendo que somos casa de Dios y que debemos ser llenos de su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. Porque el Espíritu Santo es el que produce en nosotros fruto. Ese fruto es el carácter de Cristo en nosotros. Porque el Espíritu Santo sabe lo que agrada y desagrada a Dios. Porque el Espíritu Santo es el que nos fortalece, el que nos da poder para vivir la vida cristiana. Y recibiréis poder, dice el Señor, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar, es el que va a estar a nuestro lado, es el que nos va a fortalecer. Por eso en las Escrituras somos exhortados a vivir, a andar, a orar, a permanecer en el Espíritu Santo. Sí, querido hermano, necesitamos que nuestra casa, que somos nosotros, ser llenos del Espíritu Santo. A Dios le agrada, y la casa fue llena del Espíritu Santo. Y todos los que estaban en la casa fueron llenos del Espíritu Santo. Yo necesito ser lleno del Espíritu de Dios para vivir cada día como hijo de Dios. Y para concluir, para terminar, me gustaría hacerlo con una parábola que Jesús nos enseña, que es la parábola de los invitados a la gran cena. Podemos encontrarla en Lucas capítulo 14. Comenzamos a leer en el versículo 16, que dice: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que todo está
preparado. Y todos comenzaron a excusarse. Y pasamos al versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, he hecho como mandaste, y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, para que se llene mi casa. En aquel tiempo, que no había frigoríficos ni neveras, cuando había una invitación especial para una cena, para una boda, a la gente solían invitarla y lo hacían por lo menos 2 veces, una para la invitación y otra para avisarles de que ya todo estaba preparado y era la hora de venir. Parece ser que los invitados recibieron la invitación, pero cuando era la hora de que ya todo estaba preparado, comenzaron a buscarse excusas. Dice el Señor que el primero se había comprado una hacienda, hoy diríamos se ha comprado una casa, y que necesitaba verla, por lo tanto no podía ir. El segundo dice que se había comprado 5 yuntas de bueyes. Hoy diríamos, pues mira, me he comprado un tractor y necesito ir a probarlo, así que excúsame. Y el tercero le dijo: mira, me acabo de casar y no puedo ir. Y hoy pues diríamos lo mismo: mira, pues me acabo de casar y no puedo ir, no puedo ir. Lo cierto es que aquellos que habían sido invitados no asistieron. Y otros que no habían sido invitados, que no se sentían dignos, que estaban alejados, que eran los que, digamos, la escoria, fueron invitados por sorpresa. Dice que fueron a los caminos, a las calles, y a los pobres, a los ciegos, a los cojos. Ellos jamás pensaron que iban a estar en la cena, pero fueron invitados y llegaron a la casa. Y lo curioso de la parábola es que dice que aún a pesar de que entró mucha gente, todavía quedaba sitio. Y el dueño les dijo: pues id ahora por las calles, por los caminos, por los vallados, por el campo, y traed más gente, forzadlos a entrar, para que se llene mi casa. ¿Qué nos está diciendo esto? Para que se llene mi casa. Pues nos está diciendo que en la medida en que nosotros, como casa del Señor, nuestra casa se llene de ese perfume de adoración, que en la medida en que esta casa, que es casa de Dios, se llene de la presencia y del Espíritu Santo, y que en la medida en que esta casa donde mora el Espíritu Santo se llene del Espíritu de Dios, vamos a tener necesidad, vamos a sentir necesidad de ir por los caminos e invitar a todos a que vengan a la casa, a que vengan a la casa del Señor, que vengan a Jesús. ¿Por qué? Porque aún hay sitio. ¿Para qué? Para que su casa se llene. Porque el deseo de Dios es que todos le conozcan y todos vengan a conocer la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Porque Dios nos ama. Porque Dios ama a todos por igual. Por eso, Dios ha puesto en nuestras manos no solamente que seamos casa del Señor y podamos disfrutar, sino que también tengamos el privilegio de invitar a otros
a estar con el Señor y ser partícipes del banquete de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Todavía hay sitio, que mi casa se llene. Quédate con esto, que mi casa se llene, dice el Señor. Dios te bendiga.